Vamos a terminar esta primera serie de videos sobre el for para intentar utilizarlo para resolver otra de las ilusiones visuales que listamos al comienzo del curso y que es la ilusión de la grilla de Hermann, que nos muestra que cuando aparece la figura de tipo grilla como la que está en pantalla, se perciben como si hubieran rectángulos grises en las esquinas, salvo en la esquina, en los cruces al que estamos mirando. Cuando la sensación es que hay rectángulos grises que aparecen en los encuentros, pero cuando miramos en ese encuentro, ese rectángulo desaparece, ese rectángulo gris. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar el for para construir visualmente esta ilusión, no trabajando con las líneas, sino trabajando con los cuadrados. Yo lo que quiero es agregar todos los cuadrados sobre un negros sobre un fondo blanco y hacer que aparezca la ilusión de la grilla de Hermann. Vamos a ver la, nuestro código. Yo tengo acá una base muy simple que lo que tengo es que el fondo es blanco y no hay stroke, o sea, las figuras que vaya a dibujar se van a dibujar sin borde y el relleno en negro. Entonces ahora lo que necesito es que aparezcan los rectángulos. Bueno, una cosa que podemos hacer es usar un for para repetir una serie de rectángulos, de cuadrados, a lo largo de, por ejemplo, toda una fila. ¿eh? Entonces yo podría hacer, vamos a ver el dibujo, yo podría tener la pantalla, esta pantalla, lo que sea que mida, y digo que a partir de un determinado punto empiezo a dibujar unos cuadrados, de manera que desde este punto a este punto hay un incremento, desde este punto a este punto está el mismo incremento y así voy haciendo todos los cuadrados. ¿Qué puedo usar? Y puedo usar como variable para saber si estoy llegando al final o no, en lugar de usar un contador, lo que puedo usar es la variable de la coordenada x por la que me desplazo, que sé que puede arrancar en un valor que yo le diga, 0 o el valor que yo le diga. Por ejemplo, puedo decir que x arranca en 5 y yo sé que x le tengo que dar bolilla siempre que x sea menor o igual al ancho. Cuando se pasó del ancho no me interesa porque ya ahí va a estar dibujando afuera de la pantalla. Entonces, ¿cómo podría hacer eso? Bueno, una forma de hacer eso en el código es la siguiente. Nosotros ya sabemos usar el for, por lo tanto podría decir que acá la variable la voy a llamar igual que las coordenadas para usar eso como confusión, sin confusión, digamos, y digo que arranco entonces en 5, que me interesa que x se mantenga menor o igual van sin espacio en el medio, que el ancho, y que la quiero incrementar a x. Acuérdense que x sea igual a lo que tiene x más 40. ¿Eso qué significa? Que 40 va a ser el salto que haya. 40 va a ser este salto. X arranca en 5 y suma 40 para la segunda posición. O sea que esta posición va a ser la coordenada en X 45. Suma 40 va a ser 85 y así siempre que se mantenga menor o igual al ancho. Entonces, el for lo que nos va a decir es, yo quiero que me dibujes un rectángulo. ¿En qué coordenada? En X, la coordenada que me da el for, que es la que se va incrementando. En Y, voy a arrancar también a 5 del diámetro del borde y se van a mantener, en Y se va a mantener igual, porque lo que voy a hacer es una sucesión de cuadrados a la misma altura.
y de un diámetro, de un lado de 30. Vamos a suponer que es esto. Entonces, si yo ejecuto este código, lo que tengo ahora es que el for que hizo arrancó en x igual a 5. ¿X es menor que el ancho? Sí. Entonces hizo un rectángulo en 5, 5 de 30 por 30. Le suma a 5 a x 40. Como valía 5, ahora vale 45. ¿Es menor que el ancho? Sí. Y así sigue hasta que llega un punto en el que x ya no es menor o igual que el ancho y entonces deja de dibujar. Si no, seguiría dibujando afuera de la pantalla. Bueno, ahora tengo que hacer lo necesario para que aparezcan todas las otras líneas. Bueno, una forma de hacer eso sería hacer otro for donde digo que es exactamente igual al anterior, pero que la posición en i de cada rectángulo ya no va a ser 5, sino va a ser los 5 que estaban antes más los 40 que necesito para que se separe bien. Entonces a 45. Si yo ejecuto esto, aparece una cosa así. Bueno, 45, dije. Ahí está. Y ahí se aparece. Bueno, y así podría ser tantos for como necesite para completar, pero la sensación es que estamos a mitad de camino, digamos. Tenemos el for para que con una sola línea yo haga todos estos cuadrados y para hacer las filas tengo que escribir tantos for como filas quiera. No tiene sentido. Para eso lo que podría hacer es usar un for adentro del for. Es decir, decirle, mira, vas a recorrer todo el ancho, pero para cada posición de X vas a recorrer toda la columna vertical y me vas a dibujar todos los cuadrados en la columna. Entonces, ¿qué va a ir haciendo? Lo que va a ir haciendo es, va a dibujar un rectángulo y va a dibujar todos los rectángulos para abajo. Va a dibujar un rectángulo y va a dibujar todos los rectángulos para abajo. Y entonces así se completa toda la pantalla. Es decir, yo tengo un for que me dibuja las líneas, las filas, digamos, y dentro, cuando va a hacer cada fila, lo que tiene que hacer es la columna. Entonces, vamos a ver cómo dibujamos, cómo escribimos eso en nuestro código. Entonces, lo que podría hacer es decirle, en lugar de hacer esto, acá adentro, lo que hago es escribir otro for. For int i, que arranque en 5, para i menor o igual al ancho, a la altura, perdón, para que no se pase de largo, y se incrementa lo mismo que se incrementaba x, porque queremos que la grilla sea pareja, y más 40. Y ahora vamos a sacar el otro for que ya nos molesta, ahora nos falta la llave del otro. El rectángulo se va a dibujar en la posición X, que es la que da el primer for, y la posición Y, que va dando la posición de cada paso del for de adentro, se va a dibujar un cuadrado. Entonces, cuando yo ejecuto esto, lo que tengo es que con una línea de código para dibujar y las dos líneas del for, tengo hecha toda la grilla de Hermann. Y si yo en algún momento quisiera que la grilla sea más ancha, por ejemplo, podría decir los cuadrados en lugar de hacer de 30 por 30, los hago de 25 por 25. Y ahí queda la grilla, empiezan a aparecer otros efectos, empieza a aparecer
una versión de la grilla que se llama la grilla tintilante o cintilante, que después veremos como ejemplo. Bueno, entonces lo que hicimos es, tenemos un for y adentro tenemos otro for. Entonces, para cada paso de este for, ¿qué es lo que dice? Dice, mira, x vale 5, x es menor que el ancho, sí, entonces va a ser esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Lo que está acá es un for que dice y vale 5, y es menor que la altura, sí, entonces dibujar un rectángulo en x, que la tiene porque está asignado en el for de afuera, y el valor que dio y, que es 5, de 25 por 25. Incrementa y en 40, y ahora vale 5 más 40, 45. ¿Es menor que la altura? Sí. Dibuja el rectángulo. Y así sigue dibujando hasta que el valor de y se incrementó de manera tal que se pasa de la altura. Cuando se pasa de la altura, deja de ejecutar este for, pero como está dentro de este for, vuelve para acá y dice, ahora x vale lo que valía antes, que era 5 más 40, 45. ¿Es menor que el ancho? Sí. Entonces vuelve acá adentro. Ejecuta todo el for, todo el ciclo, y así hasta que termina. Cuando termina, muestra en pantalla la figura que acabamos de ver, y de esta manera tenemos la posibilidad de no solamente indicar adentro de un for un conjunto diferente de líneas, vimos primero que podíamos poner una línea, después que podíamos poner dos, sino que además dentro del for podemos poner otro for. Lo que sí tenemos que acordarnos es que el for se ejecuta dentro del ciclo del draw como un solo paso, es decir, processing hace todo lo que está indicado en el for y después lo muestra. Entonces, un for realizado con la sentencia for no se va a ver como una animación, es decir, yo no voy a ver que va desarrollándose el dibujo cuadrado por cuadrado. Para hacer eso tenemos que usar el ciclo del draw, que es una cosa que veremos un poquito más adelante, cómo podemos utilizar el draw como si fuera un for para ir generando una animación. Algunos ejemplos ya hemos realizado. Con este video cerramos este ciclo inicial de el for como elemento para generar ciclos o loops en nuestra programación.